Sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video les voy a estar enseñando todos los componentes que implementé para poder llegar aquí, cómo construir yo mi empresa que genera más de $35,000 al mes en Miami. Cabe recalcar que construir una empresa es muy difícil en términos de recursos y tiempo, pero lo que determina todo es la información. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el punto es que si yo llego a perder todo, yo lo puedo volver a recuperar por el simple hecho de que el Señor está de mi lado y tengo ya la información de cómo volver a crear esta misma empresa hoy misma. Entonces, supongamos de que yo pierdo todo y tengo que volver a crear esta empresa. ¿Qué es lo que yo haría? Entonces, el primer punto es por identificar un producto o un servicio en alta demanda. Que esto es lo más difícil y lo más fácil al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con lo más fácil? Bueno, si ustedes ya tienen un producto o un servicio en alta demanda, las posibilidades de que ustedes vendan eso y hagan dinero es mucho más alta. ¿Y a qué me refiero que sea muy difícil? Bueno, me refiero que es difícil porque esto es lo que consume más tiempo o la mayoría del tiempo de todas aquellas personas que quieren emprender. Porque ustedes están tratando de descifrar qué es lo que la gente va a comprarles y posiblemente esto les tarde posiblemente 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, entonces ustedes tienen que saber de que en mi caso yo he estado en el sector del turismo. Bueno, yo antes rentaba a locales, después tenía Airbnb y le rentaba a extranjeros y eso fue lo que a mí me llevó a tener centros de recuperación, ya que este es como un turismo local, ya que los pacientes vienen de otros estados, vienen de Nueva York, California, Texas y vienen acá al área de Miami para poder tener, como les digo, su recuperación en esta zona. Y para aquellos que todavía no tienen un producto o un servicio en alta demanda y necesitan un consejo, el consejo que yo les puedo dar de que ustedes tienen que ver de cómo se mueve el dinero y a dónde se está moviendo. Entonces, en mi caso, les voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Miami, pero yo puedo identificar de que la renta está en alta demanda, el transporte está en alta demanda, el turismo está en alta demanda. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita carros, todo el mundo necesita transportarse. Incluso hay gente que necesita experiencia. Vienen a Miami a rentar un yate, posiblemente a comer en un buen restaurante o incluso del hospital. Hay gente que necesita salud. Entonces, todas estas industrias o todos estos productos o servicios necesitan a alguien que los pueda entregar. Así que si ustedes tienen una ventaja, como en mi caso, las casas de recuperación o los centros de recuperación, en mi caso yo estudié medicina, así que yo ya tengo una ventaja por encima de la media. Entonces supongamos de que hay talleres que necesitan mecánicos. Si ustedes ya tienen la experiencia o si ustedes ya conocen a alguien, ustedes ya tienen la ventaja. Simplemente o compran el taller o hacen su propio taller o incluso empiecen a entrenar más gente para que sea mecánico para poder satisfacer esa demanda en el mercado. Entonces, una vez yo identifiqué mi servicio en alta demanda, lo que yo hice fue vender en esteroides. Que vender en esteroides lo que significa es vender a más clientes o más pacientes en múltiples maneras. Entonces, la primera manera en la que yo tenía para poder adquirir pacientes era usando el sistema Airbnb, que era algo gratuito. Obviamente no era la manera más eficiente, pero como yo lo hacía era la siguiente manera. Yo tenía mi listado, teníamos acá que se dice Recovery House, Casa de Recuperación 1, y ustedes pueden darse cuenta que estaban las fotos, está el título y teníamos 19 evaluaciones o reseñas. La manera en la que yo podía alcanzar a la gente era que yo ponía en la descripción que teníamos el servicio de recuperación. Así que si nos vamos a la descripción, ustedes pueden ver que dice si te vienes a operar a Miami, tenemos un sistema o un servicio de recuperación de $200 por día. Este servicio de recuperación incluye transporte, tiene comida personalizada, equipo para BBL y asistencia de movilidad. Así que una vez los pacientes venían a través de Airbnb, miraban esta descripción y me escribían directamente a mí. Como les digo, no era la manera más eficiente porque eso es lo que máximo que me permitía era tener 2 pacientes al mes. Entonces, una vez yo seguía haciendo los Airbnb, yo traté de hacerme más eficiente. Es lo que prácticamente significa vender en esteroides. Una vez ustedes empiezan a venderle a 2 personas, tienen que ver cómo le van a vender a 4, 5, 6, 10 y sucesivamente. Ok, entonces moviéndonos después al siguiente método, que fue incluso mejor que Airbnb, eran corriendo anuncios por Meta, específicamente por Instagram. Entonces, en este caso, el primer anuncio que yo corrí, ustedes pueden darse cuenta que he corrido varios anuncios, pero el primer anuncio que yo corrí fue prácticamente una reseña o un testimonio de una paciente que yo tuve. Si ustedes pueden ver el anuncio, es prácticamente mi paciente dando su nombre, compartiendo su experiencia y recomendándonos porque realmente le gustó nuestro servicio. Pueden darse cuenta que es algo muy sencillo, simplemente la grabé con mi teléfono y nada, simplemente pusimos ahí el número de teléfono y por pura misericordia del Señor esto funcionó. A mi parecer cuando yo estaba haciendo esto yo dije, esto no va a funcionar, pero yo sé que si yo me inclino delante del Señor, yo sé que Él me puede dar el respaldo que yo necesito y gracias al Señor esto funcionó. Entonces, en comparación al Airbnb, esto era mejor, pero yo sabía que yo podía hacer algo mucho mejor.
Entonces, una vez ustedes tienen un anuncio que funciona, como en este caso el mío, yo lo que opté es por vender más y más y más en esteroides. En este caso yo puedo optar por correr el anuncio en Facebook, en TikTok, en YouTube. Pude incluso haber comprado un cartel físico, pero yo opté por ir en otra ruta. Y la ruta que yo opté fue simplemente cambiar el anuncio y poner otro que era muchísimo mejor, estaba mejor editado y vendíamos el servicio de una mejor manera. Entonces, si nos vamos a los números, ustedes pueden darse cuenta que el video de Alexandra en el mes de noviembre prácticamente solo gastamos $1,063. Y estos $1,063 se convirtieron en $35,000. Así que, como les digo, es algo súper bueno, súper eficiente. Incluso podemos ver que el costo de adquisición eran $2.64. En otras palabras, si ustedes no entienden qué significa esto, es que yo le doy $2.64 a Facebook y Facebook me consigue un cliente que está dispuesto a pagarme más de $1,200 por reserva. Después ustedes se pueden dar cuenta que tuvimos impresiones que llegaron a 69,000 personas. Después eso tuvo un alcance de 34,000 personas. Y eso terminó resultando en que 403 personas no escribieron porque estaban interesadas en el servicio. Si ustedes pueden darse cuenta, el presupuesto incluso lo subí a $75,50, pero antes el presupuesto que yo tenía inicialmente eran $20 y después lo subí a $40. Ya si después nos enfocamos en el primer anuncio que yo tuve, como les digo, 0 centavos, porque este anuncio yo lo corrí en el mes de agosto. Y ustedes pueden darse cuenta de que gastamos 289,37 centavos en este anuncio en un lapso de 31 días. El costo de adquisición era 3,40, o sea, si lo comparamos al anuncio que era mejor, el de Alexandra, bajó incluso $1, que eso quiere decir que es más barato. Tuvimos más impresiones, más alcance y más personas nos escribieron. Ustedes se pueden dar cuenta que en el anuncio de Alexandra nos escribió 400 personas y en este caso en el primer anuncio que yo hice nos escribieron solo 85 personas. Entonces, una vez yo cambié el anuncio y lo mejoré, esto tuvo como resultado una sobresaturación en el aspecto de que yo ya no podía hacer llamadas, ya no me quedaba tiempo. Era el anuncio tan eficiente de que tenía mucha gente queriendo el servicio, al grado que yo ya no podía responder llamadas. Entonces, una vez ustedes tienen un anuncio mejorado, yo opté por hacer la siguiente fase. El siguiente paso fue contratar a una asistente ejecutiva en ventas para que pudiera estar vendiendo todo el bendito día. Y en mi caso, en vez de estarle pagando a una persona entre $2,000 a $3,000 al mes aquí en Miami solo por hacer llamadas, yo opté por contratar a alguien de Latinoamérica. En este caso, yo le decidí pagar $500 al mes más los bonos, que terminaba resultando en $700 al mes. Entonces, lo que yo hice fue correr anuncios, hacer entrevistas por una semana y después entrenar a la asistente ejecutiva en ventas. Cabe recalcar de que si ustedes no saben vender o no saben qué es el producto, no pueden delegar esa idea. Así que primero ustedes tienen que saber hacer bien las cosas, y una vez ustedes saben esa habilidad al 100, ya ustedes pueden delegarla y pueden contratar empleados que pueden estar haciendo eso todo el santo día. Y después llega noviembre y, como ustedes se lo están imaginando, todo empieza a influir de una manera más rápida y más fluida, y todo se empieza a hacer más en esteroides, al punto en el que llegamos a cerrar el mes en $35,000. Y ahora llegamos al presente. Así que una vez ustedes tengan ya un producto o un servicio en alta demanda, una vez ustedes ya puedan vender bien en esteroides, que significa adquirir clientes de una manera más eficiente, una vez ustedes sepan correr anuncios publicitarios, una vez ustedes, como les digo, puedan tener un mejor equipo en términos de tener a alguien, o sea, un asistente ejecutivo en ventas, y una vez ustedes ya tengan la consistencia en ventas, el siguiente paso que sigue será subirle el precio al mismo producto o al mismo servicio. En este caso, yo antes vendí el servicio de recuperación a $200 la noche y después lo terminé subiendo a $250 por noche. Una vez ustedes hagan eso, el siguiente paso va a ser vender productos similares. Que en mi caso, después empezamos a vender masajes por $80 la sesión. Después empezamos a vender sueros multivitamínicos a $180 por suero. Después empezamos a dar transporte privado, que prácticamente cobramos lo mismo que el Uber. Y después, por último, empezamos ya a vender fajas a un costo de $100 por unidad. Ya después ustedes hagan esto, como les digo, van a poder incrementar más sus ingresos con el mismo producto o el mismo servicio. Y en conclusión, así como llegamos a este punto, ustedes, como les digo, no necesitan tener una rutina, no necesitan levantarse temprano,
Lo único que ustedes necesitan es tener el favor del Señor, tener un buen equipo y estar vendiendo algo que la gente esté dispuesto a comprar por mucho tiempo. Y si les está gustando el video, no olviden darle like, no olviden comentar y no olviden compartirlo, porque posiblemente este video le pueda llegar a alguien que esté interesado en poder comenzar su empresa. Y si a ustedes les gusta este tipo de contenido de cómo crear empresas o finanzas, simplemente me pueden seguir en Instagram, me llamo Salomón RMS, ahí es donde comparto más en tiempo real y más frecuente todo ese tipo de contenido. Y eso ha sido todo por este video, así que hasta la próxima.